Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Yo soy Gabriela Frías, les saludo. Mi compañero Xavier Serviá está de vacaciones. Comenzamos. Avanzó el caso contra Bo Xilai en China. Quien fuera uno de los líderes más prominentes en el Partido Comunista fue acusado formalmente de abuso de poder, corrupción y soborno. Los cargos fueron imputados por la Fiscalía de la localidad de Jinan. En el documento se afirma que el exsecretario del Partido Comunista para la localidad de Chongqing abusó de su cargo para obtener beneficios para terceros, de aceptar propiedades y grandes cantidades de dinero y de malversar fondos públicos. Este caso tiene un asesinato de por medio. El empresario británico Neil Heywood, encontrado muerto en un hotel de Chongqing en noviembre de 2011. Su deceso inicialmente fue atribuido a envenenamiento por alcohol. Pero 3 meses después, el entonces jefe de policía, Wan Li-jung, buscó asilo en un consulado estadounidense y desde ahí acusó a la esposa de Bo, Gu Kalai, de envenenar al empresario. Gu fue acusada, procesada y encontrada culpable. Hoy cumple una sentencia de muerte suspendida, es decir, cadena perpetua. A Bo Xilai y al ex jefe de policía se les acusó de intentar encubrir el homicidio. Bo Xilai fue después expulsado del Partido Comunista. Por estos nuevos cargos, Bo Xilai podría enfrentar una sentencia de hasta 20 años de prisión o condena suspendida de muerte. Hay otro caso legal, vamos a Nueva York porque SAC Capital, uno de los mayores fondos de inversión de cobertura del país y de los más rentables, está enfrentando cargos penales, así lo anunciaron fiscales federales. Son responsables las empresas de SAC por las conductas penales de muchos de sus empleados, porque estas conductas fueron generalizadas, porque esos empleados actuaron en beneficio directo de la empresa, y porque la compañía no supervisó de manera efectiva sus propias instalaciones. El fondo, con sede en Connecticut, y 3 de sus afiliadas recibieron cargos de fraude electrónico y 4 cargos de fraude en el mercado de valores. El documento de la acusación detalla que gerentes de inversión, analistas y supervisores participaron durante una década en un esquema mediante el cual obtenían información y datos no divulgados al público de empleados de compañías que cotizan en bolsa, incurriendo así en este delito de transar con información privilegiada. Fiscales alegan que el esquema implicaba a por lo menos 20 empresas y el logro de utilidades por cientos de millones de dólares. Aseguran que el esquema no tiene precedente en la industria de fondos hedge de alto riesgo y también presentaron un recurso para incautar y recuperar millones de dólares y además sancionarlos con penas de delito de lavado de dinero. Hace una semana, por cierto, autoridades presentaron cargos civiles contra este hombre, el presidente de este fondo, Stephen Cohen. Hasta ahora, por cierto, no enfrenta cargos penales, sí civiles, pero no se descartan los cargos penales. La empresa ya emitió un comunicado diciendo, y lo vamos a leer, SAC nunca ha tolerado o promovido operaciones con información privilegiada y toma en serio el cumplimiento y las obligaciones de la gerencia. Agrega, el puñado de hombres y mujeres que admitieron violar la ley no refleja la honestidad, la integridad y el carácter de miles de mujeres y hombres que han trabajado en SAC en los últimos 21 años. Es el comunicado de la empresa que dice que seguirá operando mientras se resuelven estos asuntos. En nuestra mira de hoy, la bancarrota histórica de la ciudad icónica de Detroit, Michigan. Es la mayor quiebra municipal de la historia estadounidense. Sin bancarrota no hay futuro. El miércoles, un juez federal congeló las demandas de trabajadores, entre ellos bomberos, policías, pensionados, que buscaban bloquear el proceso de bancarrota ante el temor de ver sus beneficios recortados severamente. El gobernador del estado de Michigan, el republicano Rick Snyder, nombró al administrador que se hará cargo de esta complicada reestructuración, Kevin Orr. Ambos defienden la bancarrota ante 6 décadas de decadencia de la ciudad. El de la derecha es Kevin Orr, por cierto. Detroit tiene una deuda récord de 18.500 millones de dólares. Se calcula unos $100.000 por cada familia de 4 personas. ¿Cómo se divide esa deuda?
Según el informe de este administrador, 2.900 millones de dólares de deuda del gobierno, 5.900 millones debe el Departamento de Agua y Alcantarillado, 3.500 millones son pasivos de pensiones sin financiamiento, sin reserva, y 5.700 millones de pasivos también sin reserva, de salud para jubilados. El factor demográfico ha complicado el pago de estas obligaciones no por años, por décadas. De ser la cuarta ciudad más poblada del país, con 1.850.000 habitantes, esto en los años 50, hoy la habitan poco más de 700.000. La crisis automotriz de 2009, la pérdida de empleos también acentuó el éxodo de habitantes de la clase media, un éxodo que se venía dando. Hoy Detroit tiene 78.000 estructuras abandonadas, la tasa de desempleo supera el 16%, casi un tercio de los hogares viven en condiciones de pobreza y el deterioro de los ingresos fiscales afecta a los servicios. 40% de las luces en las calles no funcionan, según datos del propio gobierno. La tasa de homicidios está en máximos históricos. Y otro dato que se ha, hecho eco en todos los medios, una llamada de emergencia de ciudadanos a la policía tarda en promedio 58 minutos en recibir respuesta. 58 minutos. El promedio nacional es 11. Detroit ha padecido décadas de gobiernos demócratas también y malas decisiones gerenciales. Antes de presentar a nuestro invitado, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta en Facebook. Y se las planteamos así. ¿La causa de la bancarrota de Detroit es política? ¿Es económica? ¿Tiene una explicación en ambas? Hay tres opciones. La opción para votar, facebook.com/CNN Dinero, y como siempre, los invitamos a participar desde ya con sus mensajes y comentarios a nuestras cuentas @Gfrías y @XavierServiaCNN. Ya está listo Jorge Suárez Vélez, socio fundador de SP Family Office, y me da mucho gusto saludarte y en particular para este tema, Jorge, porque quería yo empezar con esa pregunta que puede parecer simple, pero en redes sociales se ha desatado todo un debate de si son las razones políticas más que las económicas las que tienen a Detroit en donde se encuentra, y me parece que vale la pena aclararlo. Yo decía que se han padecido décadas de gobiernos demócratas, pero no lo decía más que con una intención. Parece que se dieron muy malas decisiones políticas. ¿Cómo estás? ¿Qué opinas? Hola, Gaby. Pues creo que es, en cierta forma, no sé cómo calificar decisiones que creo que son de pésima administración, o sea, que tienen componente tanto económico como político. Lo que es un hecho es que hay tremendas mentiras detrás del manejo que ha habido en la ciudad. Aclararía yo aquí algo que es quizá el punto más importante de toda esta conversación, es que no es la única ciudad que la está haciendo, hay muchas otras que han recurrido a prácticas similares, pero básicamente, como tú dijiste en la introducción, es una ciudad que ha visto cómo se ha reducido su población. Sin embargo, al haber tenido esquemas muy generosos de pagos de pensiones para burócratas retirados, lo que acaba pasando es que tú tienes entonces una población muy grande de retirados para una población que paga impuestos, que es mucho más pequeña de lo que era cuando esos burócratas se retiraron, por lo cual simplemente no hay dinero que alcance. Como tú decías, el endeudamiento por familia es de algo así como $26,000, perdón, por individuo. Tú dices que por familia 100,000 de 4 personas, 26 por persona, lo cual implica que es como 1.4 veces el ingreso per cápita de la ciudad, o sea que sí, están totalmente reventados, y lo que es un hecho aquí es que tienen que ver cómo carambas van a reestructurar esto. La peor decisión posible sería pensar que la forma de reestructurar es cobrarle más impuestos a quienes están trabajando en el sector privado, sí, para tapar los hoyos del sector público, porque eso garantizaría que la gente se siga yendo. Déjame acompañar uno de tus comentarios, el tema de menos trabajadores, más jubilados, porque los menos trabajadores tienen esta carga de, sostener estos beneficios que se les ha prometido, que Detroit no es el único caso, y ahí hay toda una discusión en el futuro. Tienen beneficios muy fuertes, y la proporción, por ejemplo, 51% de trabajadores en activo contra 49% en el año 2004. En 2011, 39% de trabajadores en activo contra 61% ya de trabajadores jubilados. Ahí tienen el ejemplo de esa proporción.
voy a incorporar otro tema, Jorge, y les voy a pedir la gráfica. Y es que este fue un tema que dio muchas vueltas en el estira y afloje político en las campañas presidenciales. Y tú te acuerdas que, el candidato republicano en su momento dijo, let Detroit go bankrupt, que dejaran a Detroit que entrar en bancarrota, y Barack Obama en ese momento, candidato a la reelección, decía, cuando el gobernador Mitt Romney dice que deberíamos dejar que a Detroit se vaya a la bancarrota, le dijimos gracias, pero no gracias. Uy, pues en este momento se ve muy mal el presidente Obama con esa declaración de ese momento. Fíjate que lo último que yo esperaría en este programa es yo defender al presidente Obama, porque le había sido bastante crítico de él recientemente, pero creo que en esa declaración él se refería expresamente a las empresas automotrices, más que a la ciudad en sí. Ahora, ciertamente hay una relación estrecha entre ambas cosas. Exacto. Porque entre otras cosas, la producción de automóviles de Detroit era casi la totalidad de los automóviles que se vendían en Estados Unidos, digamos, en la primera mitad del siglo pasado. En este momento es menos de la mitad lo que se produce en empresas estadounidenses. Y en ese sentido, entonces, eso también tuvo un impacto importante en las finanzas de la ciudad. Ahora, lo que es un hecho, Gaby, es que todos estos temas no alcanzan a explicar por qué se falseó tanto la información a lo largo de las últimas décadas. Como tú dijiste en la introducción, no es un problema de ayer, es un problema que lleva décadas acumulándose. Y lo que es un hecho aquí es que hemos visto esfuerzos una y otra vez de una ciudad que trata de ocultar la verdad, y la ocultan en dos formas básicamente. La primera es simulando que hay más dinero en reservas para las pensiones. Claro. Entonces empezaron a hacer todo tipo de trampas. ¿Tomaron prestado contra esas reservas? Perdona que te interrumpa. No, tomaron prestado contra las reservas, pero incluso lo que se estimaba de reserva en sí. Para que tú tengas una idea, hablemos de alguna que no es Detroit, en California. ¿Sabes que en California, para inflar las pensiones, lo que hizo CalPERS, el fondo de pensiones del Estado, es que empezó a utilizar promedios, y ya como los promedios, conforme la bolsa no ha subido, iban bajando, empezaron a irse hasta la época de la burbuja de Internet. Entonces ahora toman promedios de los últimos 15 años para que entonces se infle el monto que se supone tienen reservado. ¿Por qué quieren inflarlo? Porque lo que quieren es que el Estado no tenga que aportar tanto a los fondos. Ahora, claro, lo que aquí es brutal entonces es que son cómplices ellos de la quiebra del Estado. Entonces por eso cuando la gente dice, no, pobres pensionados, no podemos tocarlos, tienen que respondérsele, la verdad son cómplices de lo que pasó, porque ese tipo de práctica es lo que permitió que el Estado no reservara lo que se necesitaba para el retiro de estos empleados. Y eso es una enorme trampa, entre muchas otras que se han hecho. Claramente estamos hablando de estas obligaciones para pensionados y para trabajadores que no tienen ese financiamiento o reserva, pero obviamente tú estás hablando, por ejemplo, de la empresa, que esa fue noticia en los meses del año 2012, la empresa de agua y alcantarillado debiendo casi $6,000 millones. Estás hablando de que los componentes de este problema financiero fueron varios. Ahora, decir sí que Kevin Orr, este encargado de la emergencia, trató de negociar con los acreedores y trató de buscar una salida antes de la bancarrota. Yo veo en este momento, Jorge, que la bancarrota parecería ser el mejor borrón y cuenta nueva que puede tener una ciudad, a la que le puedes limpiar en este momento esta situación financiera, reestructurarla y aventarla a lo que el sector automotriz no pudo y no ha podido, incluso con la recuperación de las empresas automotrices. Jorge, ¿qué me dices? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Yo creo que la bancarrota es una opción real, siempre y cuando se afecte a todo el mundo. O sea, creo que aquí tienen que afectar evidentemente a los que compraron bonos emitidos por la ciudad. Ellos sabían el riesgo que estaban tomando. Ya hubo una propuesta del señor Orr donde a un cierto tipo de deuda, digamos, la que tenía el menor nivel de garantía, le está ofreciendo, si mal no recuerdo, 14 centavos por dólar pagarles. O sea, está bien, o sea, eso es justo, pero también creo que habría que pegarle las pensiones, desafortunadamente, de los burócratas, porque son exageradamente infladas, exageradamente generosas, y yo creo que esto debería sentar la pauta para que se reestructuren de una vez por todas las obligaciones que está habiendo de estados y ciudades que amenazan con ser una bomba de tiempo, Gaby. El monto total de obligaciones que no está reservada asciende a 2.7 millones de dólares, esto es 17% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y en este momento no